Esta mañana el tema se llama amar a Dios es amar su palabra. Fíjese, amar a Dios es amar su palabra. ¿Por qué? Usted habla con muchas personas y cuando toca el tema de Dios, la gente siempre le va a decir que ellos aman a Dios. Y es, pues no digo que no sea cierto, pero debemos entender mucho que ser religioso o incluso moralmente bien o dar algo, algunas ocasiones como Navidad o creer en Dios, no es simplemente eso lo único que significa amar a Dios. O sea, muchas personas tienen esto y realmente cuando lo ponemos a la luz de lo que vamos a ver esta mañana, viene la pregunta si realmente están amando a Dios. ¿Por qué? Si algún tema es muy desarrollado en la Escritura, es la importancia de su palabra. Y déjeme decir, tiene una razón fundamental. ¿Cuál es la forma como podemos conocernos? ¿Cómo podemos intercambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos? ¿Cómo podemos transmitirle a otra persona quién somos, qué sentimos, qué queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta? ¿Cómo hacemos que aquella persona perciba lo que nos agrada a través de la palabra? O sea, por ahí tenemos un dicho muy antiguo que dice, hablando se entiende la gente. ¿Ha oído eso? Cuando esa línea de comunicación se corta, prácticamente se acaban las relaciones. O sea, por ejemplo, un matrimonio que ya no habla va directo al naufragio. O una relación donde ya no hay comunicación. Es una relación que está por morir. Ahora, siempre la comunicación tiene dos vías. Lo que yo digo y lo que me dice. Y lógicamente, con Dios, la oración es la forma como yo me expreso con Dios. Y por eso no es algo aprendido matemáticamente, religiosamente, repitiendo cosas predichas. No, es una espontaneidad de hablar con Él. Pero al mismo tiempo, tengo que aprender a ponerle oído a lo que Dios me dice. Y es aquí donde empieza el tema de lo que vamos a platicar. Amar a Dios es amar a su palabra. Voy a ver varias escrituras en el Evangelio de Juan como introducción. En Juan 14:15, Jesús dice lo siguiente, pónganle mucha atención. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nótese que la expresión sí es un condicional. O sea, no digas que me amas si no guardas mi palabra. Más adelante lo vamos a ver, pero lo presenta directo como una antítesis también. Entonces dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿qué implica guardar los mandamientos del Señor? Primero que nada implica conocernos. Y para conocernos, tengo necesariamente que conocernos en su palabra. Fíjese que en la época del Señor, eso lo vemos en Marcos 7, había crecido mucho la enseñanza religiosa. Y viene Jesús y les dice a los sacerdotes fariseos de la época, les dice que ellos están enseñando mandamientos de hombres y no de Dios. O sea, hacían muchas cosas que no eran la palabra de Dios, eran religión judía. Y Jesús lo reprocha y dice, ustedes han anulado, han hecho a un lado el mandamiento de Dios para observar mandamientos de hombres. Mucha gente ni siquiera sabe si lo que practica, lo que cree, lo que vive es la palabra de Dios o son mandamientos de hombres. Hay personas que no tienen ni idea de lo que realmente creen que es la palabra de Dios. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando yo empecé a estudiar la palabra, cuando yo me convertí al Evangelio, una de las cosas que más impactaron mi vida fue darme cuenta que había muchas creencias que me habían sido heredadas y enseñadas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios y que nunca me habían hablado de muchas cosas que sí eran la palabra de Dios. Había temas que yo no conocía, el hablar en lenguas, bautismo con el Espíritu Santo, muchas situaciones, muchas cosas que son doctrina
básica, pero que no las enseña. Entonces, para poder guardar los mandamientos del Señor, tenemos que conocerlos, tenemos que saber qué dice y entender qué dice también. Porque lamentablemente el diablo es astuto y hasta la misma palabra de Dios la tuerce. Recuerden cuando tentó a Jesús, le dijo: mira, lánzate de aquí, si escrito está que a sus ángeles mandará. Estaba citando el Salmo 91, pero no lo estaba citando todavía. Entonces, todo ese tipo de situaciones nos hacen pensar: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice en Juan 14:21, en el mismo contexto de lo que está hablando Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, si el Señor nos pusiera a hacer un examen de cuánto lo amamos, ¿cómo cree que lo haría? Porque lloramos, porque venimos y no. Lo que haría es hacer un examen si conocemos sus mandamientos primero y si los guardamos. Entonces, si no guardamos y ni siquiera conocemos los mandamientos, entonces decir que lo amamos es simplemente ser religiosos. ¿Ya me entiende la diferencia de esto? Y por eso la gente pasa en una iglesia toda su vida, hace un montón de cultos y prácticas religiosas y ni siquiera tiene idea que eso no lo dijo Jesús. Imagínense qué tremendo es. Incluso hasta han hecho a un lado a Jesús y ir a Dios a través de otra persona. O sea, dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, que en otras palabras, si alguien no tiene sus mandamientos o no los guarda, simplemente no le ama. Y eso vamos a ver que lo digo claro, no como yo lo estoy diciendo. Ahora, dice también: el que me ama, mi palabra guardará. Y aquí empiezan las consecuencias. Oiga: y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, vayamos siguiendo la lógica del versículo. Si alguien tiene y guarda los mandamientos del Señor, es porque él ama al Señor. Y entonces el Padre y el Hijo lo van a amar y van a venir y van a hacer morada en él. ¿Entiende la consecuencia? Pregunto: si alguien no tiene los mandamientos y no guarda los mandamientos, ¿podrá decir que ama a Dios y esperar que Dios lo ame y venga a él? O sea, nótese, hay una relación y la vamos a ver más adelantito. Oiga, Juan 14:24, el siguiente versículo. Aquí una vez lo dice claro: el que no me ama no guarda mis palabras. ¿Será importante conocer qué es lo que dice la palabra, hermano? O sea, el que no me ama no guarda mi palabra. Lógicamente, poniéndolo al revés, el que no guarda mi palabra no me ama. Por eso digo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí lo está diciendo claro: el que no me ama no guarda mis palabras. Y oiga, otro elemento más: y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, no podemos pretender no conocer, no guardar los mandamientos de Jesús y decir que amamos al Padre. Vemos cómo todo viene en una relación. Es un círculo donde no podemos hablar de amar a Dios por ser religiosos. La única manera de expresarle que lo amamos es guardando sus mandamientos. Y para guardar los mandamientos de Dios es necesario primero conocerlos, pero en segundo lugar guardarlos. Guardarlos significa vivir conforme a ellos. Entonces, lo que el Señor está viendo en la vida de alguien no es a qué iglesia va, ni qué religión profesa, ni cuántas oraciones repite al día. Lo que está viendo es si su vida es una expresión de guardar sus mandamientos. Ese es el punto. Dice en el capítulo 15, siempre en el Evangelio de Juan, versículo 10. Nótese cómo viene recalcando el tema. Dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, que la forma de traer el amor de Dios a mi vida es amándole yo, y no hay otra forma de amarle que guardar
guardando y permaneciendo en sus mandamientos. ¿Vemos la relación de todo esto? Ahora, dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, Jesús decía, mi comida, yo he venido ¿para qué? Para hacer la voluntad del que me envió, o sea, para guardar la palabra del Señor. Entonces dice, ¿por qué mi Padre me ama? Porque yo guardo sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que va a esperar de cada cristiano? Que si verdaderamente amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y recuérdense que el primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente, etc. Entonces, no puedo amar a Dios si no conozco su palabra. Y hermano, lamentablemente hay muchos llamados cristianos que no conocen más que las 7 palabras de la Semana Santa y cómo lo crucificaron, y no conocen otra cosa que la Navidad, los ángeles y las vaquitas y la ovejita. Ustedes no saben nada de cristianismo. De vez en cuando medio les suena por ahí que vienen las bienaventuranzas u otra cosa. Pero si usted le habla de ciertos temas de la palabra, lo que van a hacer es sacar un escudote de la fe. Y ni siquiera saben a veces que el escudote que sacan es de religión, no es de fe. Porque ese es otro tema. La religión no es fe. A veces mal calificamos lo que la gente hace religiosamente como manifestaciones de fe. La Biblia no dice eso. La Biblia dice la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice de una vez que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que la fe viene por oír ¿qué? Por oír la palabra y la palabra de Dios. O sea, que si alguien no oye la palabra de Dios, no viene fe a su corazón, no agrada a Dios, aunque tenga religión. ¿Entiende cómo viene todo relacionado? Entonces, volvemos a ver en el centro de esto que el punto central, la base sobre la que gira todo el cristianismo, es que seamos conocedores y obedientes de la palabra de Dios. O sea, si no hay palabra, no hay nada. Y por eso el fanatismo, muchas veces la gente cree que cantar o palmear es fanatismo. Están totalmente equivocados. Fanatismo es cuando se defiende y se cree algo y no se sabe ni de dónde viene. Eso es fanatismo. Toda la gente dice, no, yo mira, aquí mi abuelito creía esto y mi abuelita y mi papá y mi mamá y yo esto creo y no me muevo de aquí. Sí, pero pregúntenle razones de dónde viene lo que creen, no saben. Alguien se lo dijo, alguien se lo enseñó por ahí en el tiempo y no tienen ni idea si es la palabra o no de Dios. Entonces, este punto, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, esto está apenas en una porción del Evangelio de Juan, pero quiero contarle algo. Ustedes saben que el capítulo más largo de toda la Biblia es el Salmo 119. Eso es lo más grande que hay en la Biblia. Ahora, ¿sabe usted cuál es el tema central del Salmo 119? Guardar y amar la palabra del Señor. Eso es lo que trata, imagínense. O sea, ¿será que nos quiere hablar Dios poniendo el salmo más extenso y el capítulo más largo de la Biblia con un solo tema que viene remachado de diferentes formas? Y el tema es que si no amamos la palabra, no lo amamos a Él. Y claro, lo expresa en muchas aristas. Y por eso vamos a esta mañana a ver un poquito del Salmo 119. Voy a empezar con un par de versículos que van a servir de introducción. Y ahí nos vamos a ir viendo otra serie de pasajes en el Salmo 119. Salmo 119 son 47 y 48. Oiga esto. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Ese es el tipo de expresiones que vamos a encontrar. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿Será que este salmista amaba a Dios? Por supuesto, porque el que ama a Dios ama su palabra. Dice el verso 48: alzaré asimismo mis
a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. O sea, vamos viendo el punto. O sea, la expresión del amor a Dios solamente puede ser a través de amar sus mandamientos. Porque, hermano, un amor que no tiene frutos, un amor que no tiene expresión, es un amor que está muerto, ¿me entiendes? Es igual lo que dijo el apóstol Santiago: la fe sin obras está muerta. Muéstrame tu gran fe, te voy a mostrar mis obras. Entonces, en el tema del amor, lógicamente lo que pone el Señor como principal pivote es que amemos sus mandamientos. Ahora, si usted ama la palabra de Dios, si usted ama de todo su corazón lo que Dios dice, sus mandamientos, sus estatutos, todo lo que sea la palabra, automáticamente, hermano, no solo usted está amando a Él, sino lógicamente su vida va a ser regida por esos mandamientos. Por eso digo, el que guarde mis mandamientos. Vamos a entrar en el Salmo 119 y vamos a ver los primeros 4 versículos. Quiero que vayan notando, a la luz del tema que estamos tocando, cómo se remacha ¿qué? El amor a la palabra de Dios, como una expresión de amor a Dios. Dice el Salmo 119: bienaventurados los de perfecto camino. ¿Quiénes son los de perfecto camino? Los que andan en la ley de Jehová. O sea, lógicamente, caminar en la ley del Señor es hacer perfecto nuestro camino. Ese es el punto. Dice el verso 2: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahora, ¿qué consecuencia viene de guardar la palabra? Verso 3: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. O sea que la iniquidad es algo que está fuera del camino que Dios traza a través de su palabra y sus mandamientos. Entonces, si una persona anda en el camino de los mandamientos de Dios, lógicamente no hace iniquidad. Eso es lo que está diciendo, claro. Dice el verso 4: tú encargaste, y aquí hay una expresión muy interesante, que sean muy guardados tus mandamientos. Fíjese que esta porción viene de 1000 años antes de las palabras que vimos que dijo Jesús en Juan 15. O sea que durante 1000 años lo que seguimos viendo en la palabra es el renache de guardar los mandamientos de Dios. O sea, ya en el Antiguo Testamento, en el Salmo 119 y muchas otras porciones más, pone ese centro de amar a Dios porque amamos su palabra. Y Jesús lo que viene es a revelarlo claramente. De una vez dijo: que no me aman, no guardan mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, ya lo dijo de una forma directa, pero a través de lo que vamos viendo en Salmos, como el Salmo 119 especialmente, lo que estamos viendo es el remache. La palabra y el amor a Dios no se pueden divorciar. Es como una moneda. Usted no puede quitar un pedazo a la moneda. Si no tiene las dos cosas, no funciona. Igualmente, no podemos hablar de amar a Dios si no amamos sus mandamientos. Y amar sus mandamientos, hermano, ahora le voy a decir algo. Por ejemplo, cuando usted ama a una persona, usted quiere estar comunicado con esa persona, ¿es cierto? Ahora, ¿qué tipo de amor le tenemos a Dios y nunca tenemos tiempo para su palabra? O pasamos 8, 15 días la Biblia guardada por ahí. ¿Será eso amor a Dios? No, mire, que yo no le amo a nadie, yo amo a Dios, yo voy a la iglesia, sí, por la palabra y gracias. Lo que Jesús dijo: si no tienes esto, no me digas que me amas. Así es sencillo. Veamos un poquito más abajo. Salmo 119, verso 9. Esto es para los jóvenes especialmente. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, ¿por qué en el Shema de Israel? ¿Usted sabe cuál es el Shema? Era el principio de iniciación del niño en el judaísmo, o sea, en el conocimiento de Dios. ¿Y qué era lo que mandaba Dios? Repetirás estas palabras a tus hijos, estando en el camino, estando en la casa,
cuando vayas de viaje, todo el tiempo. Y no se apartará de tu boca. ¿Por qué? Porque sabía que a través de la palabra y palabra y palabra en el corazón del niño se estaba creando precisamente el que el niño guardara la palabra. O sea, al niño judío lo inician esto a los 10 años, 8 o 10 años, no estoy seguro, se llama mitzvah, y el niño tiene que recitar ya estas escrituras. Ahora, ¿qué sucede? Podemos decir que estamos enseñando a nuestros hijos a amar a Dios. Si no nos ven a nosotros nunca tocar la palabra, mucho menos vivirla, mucho menos decirla. Entonces, vemos que todo es una correlación. Si me amáis, amad mis palabras. Y lógicamente repítesela a tus hijos todo el tiempo. Al levantarte, al acostarte, ahí está el Deuteronomio 6, está diciendo. Y es interesante porque el joven va a guardar la palabra y eso es lo que va a mantener su vida limpia desde el principio. Dice el verso 10: con todo mi corazón te he buscado, y oiga lo que le pide el salmista: no me dejes desviarme de tus mandamientos. O sea, ¿qué era lo que anhelaba el salmista? La palabra en su vida. No me dejes desviarme. Vamos a ver otra cosa. Dice el verso 11: en mi corazón he guardado tus dichos. Hermano, ¿cómo puede usted guardar los dichos de Dios? A través de la palabra. ¿Es cierto o no es cierto? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Y entonces le pide: enséñame tus estatutos. O sea, todo el Salmo 119 es un gozo del salmista por la palabra y es una petición a Dios que se lo enseñe, que lo guíe, que lo permita que se aparte de qué, de los mandamientos. O sea que, en otras palabras, el versículo con que empezamos: si me amáis, guardad mis mandamientos, todo se expresa en el Salmo 119 de diversas formas, pero siempre es un círculo. En el lado que amamos la palabra de Dios, en ese lado amamos a Dios. Y amar la palabra de Dios no es solo tampoco recitarla como loco, es vivirla, es que sea parte de tu vida y que sea el fundamento de tus propias decisiones. Vamos a ver algunos pasajes más. Salmo 119, 15. Fíjense, voy sacando algunos, pero todo, le recomendaría que lo lea todo. Es la parte más larga de la escritura, pero le va a dejar muchísimo. Dice Salmo 119, 15: en tus mandamientos meditaré. Hermano, ¿qué significa meditar? O sea, cuando usted, yo veo ahí cuando los muchachos están estudiando y tienen que aprenderse algo, van ahí repitiendo, y ahí cae todo lo que ustedes lo leen y lo vuelven. ¿Es cierto o no es cierto? Miren, a mí me impresionó algo. Cuando estuvimos en el Muro de los Lamentos en Jerusalén, pues uno ha visto a veces en cómo se hacen documentales, todo, que ahí están los rabinos y hasta se hacen así frente a la pared. Pero ¿saben qué es lo que están ellos hablando de su boca? Los mandamientos de Dios. O sea, están repitiendo, o sea, rematando los mandamientos. ¿Por qué? Para que entre. ¿Me entiende el punto? Es una forma de remachar y remachar. Eso es meditar. El salmista le dice: óigame, no me olvides, perdón, en tus mandamientos meditaré. O sea, hermano, la palabra no es solo ya la leí y se acabó. Fíjense, yo ahorita llevo 37ª vez de leer la Biblia en los últimos 18 años. Cada 6 meses la termino y la vuelvo a empezar. Ahora, ¿por qué? A veces hasta mis hijos me dicen: pero si ya casi te la sabes de memoria. No, toda la vida Dios te enseña algo nuevo. Toda la vida, que pase por algún lado. Y lo que hace con esto es irla metiendo y metiendo y metiendo y metiendo en tu corazón. Porque usted no se da cuenta ni cuándo lo que va a abrir y va a salir de su boca va a ser la palabra. ¿Por qué? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted su corazón lo está alimentando y alimentando la palabra,
¿qué es lo que va a salir? ¿Me entiende el punto de eso? Sus reacciones, todo. Ahora, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Ese es otro tema muy importante, hermano. Mire, Dios le dijo a Israel: he aquí pongo delante de ustedes dos caminos. Ustedes escogen el camino de la maldad y perderse y destruirse, o el camino de la bendición y obedecer los mandamientos de Dios. O sea, son decisiones que Dios deja en el libre albedrío del hombre. Lógicamente, tenemos que tomar una decisión de un camino todos los días. Todos los días. Y ese camino, decía el salmista, consideraré tus caminos. En otras palabras, Señor, voy a caminar por donde sé que te voy a agradar. Y eso solo puede ser dentro de tus mandamientos. Dice el Salmo 119, verso 16: me regocijaré en tus estatutos. Y oiga esto, hermano: no me olvidaré de tus palabras. ¿Cuál es la única manera de no olvidarse de la palabra, hermano? ¿Será que a la primera ya lo leí y ya se me quedó? Remacha y remacha. Algunas personas se saben algún pedacito, que el Salmo 23, y ni siquiera se lo saben entero. Saben el principio: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y ahí se acabó. O el Salmo 91, que habita el abrigo del Altísimo, morado, de ahí se quedó. Pero yo me pregunto, ¿qué más dice el Salmo 91, por ejemplo? Porque es un salmo largo, no son solo esos versículos de la entrada. Y así venimos. Hay mucha gente que ni siquiera ha oído en su vida algo como lo que estamos viendo, hermano. Checa, es que el Salmo 19 es muy largo. Es que me aburro, me da sueños. Prueba a leerlo y meditar en él. Deje que esa palabra penetre en su corazón y me va a contar si no va a tener bendición y prosperidad en su vida. ¿Qué le dijeron a Josué cuando iba a entrar a conquistar la tierra prometida? Medita de día y de noche en este libro que te doy, y no te apartes a diestra ni siniestra de lo que ahí dice, y entonces todo te prosperará y todo te saldrá bien. El arma, la estrategia de Dios para la victoria en Canaán, ¿cuál era? La palabra. No te apartes de la palabra. Medita, guarda, haz conforme a ella y te va a prosperar todo. Todo te va a salir bien. Por eso cuando muchas personas me dicen: ay, mire, que será que a mí todo me sale mal, yo empezaré el examen al revés. Si las cosas te están saliendo mal, la pregunta es: ¿estás meditando y guardando la palabra? Ah, bien, hermano, yo voy a la iglesia, yo no pregunté eso. Pregunté sobre la palabra. ¿Cuánto tiempo te demanda la palabra diariamente en tu vida? Porque déjeme decirle también esto. Mi experiencia es que la Biblia se puede leer en 6 meses completa, dedicándole no más de 25 minutos diarios. O sea, tampoco, ay, hermano, es que ya para leer la Biblia yo necesitaría todo el día, tengo que trabajar. Yo también tengo que trabajar y fuerte. No se crean que no trabajo duro. Ayer terminé un trabajo a las 1:10 de la mañana, que lo tenía que mandar. Ahora, todo ese tema no me aparta de ese tiempo. Y es un tiempo sagrado en mi vida. Yo no me puedo acostar a dormir si ese día no leí lo que debía leer. Entonces le digo: realmente meditaré en tus mandamientos, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. No es solo repetirlo y aprenderse de memoria, aunque hay momentos en la batalla espiritual que es muy importante que algunas armas de Dios estén en tu boca. Y en el momento, no tienes que ir a buscar una Biblia. Hay momentos que la forma de reprender al enemigo es con la palabra de Dios totalmente, y tiene que estar en tu corazón, lógicamente. Ahora, veamos el verso 27. Sigo, son los Salmos 119. Oiga lo que le pide el salmista a Dios: hazme entender el camino de tus mandamientos. El apóstol Santiago dice que si alguien no tiene sabiduría, se la pida a Dios. No me venga nadie a decir: hermanos, que yo no entiendo. Pídale a Dios. Busque quien le explique. No me diga: no,
no, es que mire, yo lo he leído no sé cuántas veces y no lo entiendo. O sea, no es así la cosa. El salmista le decía al Señor, hazme entender el camino de tus mandamientos. Mira, hermano, una de las cosas que son una tremenda bendición para nuestra generación, usted entra, hay un sitio que se llama Sermones, pone una palabra ahí, por ejemplo, obediencia a la palabra, y le aparecen 100 sermones de eso. Entonces no es excusa decir, es que no hay quien me explique, es que yo no entiendo, es que si alguien, mire, nunca olvidemos el caso de Eunuco, que iba de regreso hacia su tierra, y Dios le manda a Felipe, ¿se acuerdan? Hechos capítulo, no sé si es 8 o 7, por ahí, 8. Se acercó y le preguntó, Felipe, ¿qué estás leyendo? Y el hombre estaba leyendo Isaías 53, donde dice que el Mesías fue llevado como cordero al matadero y enmudeció. ¿Se acuerda esa porción de Isaías 53? Y entonces el hombre le dice, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? No podía entender. Y dice que partiendo de esa escritura, Felipe le empezó a anunciar el Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, le dijo que ese personaje que se hablaba en la profecía y había venido y se llamaba Jesús, y le empieza a explicar el Evangelio de Jesús basado en él. El hombre fue tocado de tal manera que ahí mismo le dice, mire, por favor bautice. Buscaron un río y de una vez bautice. ¿Por qué? Porque si alguien no entiende, Dios le va a dar entendimiento si de veras quiere entender. Ahora, cuando la persona no entiende, es una excusa para no hacerlo. Claro que no voy a entender. Es que yo no sabía que era así, o si no, cuando la persona empieza con, mire, pero usted lo ve así, pero lo veo diferente. No es que no es como yo lo veo, es lo que dice la palabra, ¿no? Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Hermano, usted sabe que una de las cosas que más me ayuda en mi fe, especialmente cuando tengo situaciones difíciles que vivir, es meditar en las maravillas de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Se ha puesto usted a pensar que un Dios que le ha dado de comer a una multitud de la nada puede suplir sus necesidades también? ¿Se ha puesto a pensar que un Dios que echó al mar a todos los enemigos de Faraón con todos sus caballos y carros también lo puede guardar a usted? Entonces, meditar en las maravillas de Dios es una manera de bendecir mi fe, es una forma de acrecentar mi fe, porque lo que estoy viendo es que lo que Dios ha hecho está dispuesto a hacerlo el día de hoy en mi situación. Pero ¿cómo lo aprendo? A través de las experiencias. ¿Qué dice el apóstol Pablo de esto y el apóstol Pedro? Los dos lo mencionan, que las cosas que están escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. O sea, cada vez que usted pasa por ahí y ve las plagas y ve cómo Dios trató con el enemigo y ve todo esto, eso está edificando su fe, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé nunca. ¿Me entiende el punto de esto? Sigamos bien. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y oiga, este versículo me gusta mucho, el verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. O sea, el salmista llegaba al punto que sabía que si no era sustentado por la palabra de Dios, iba a haber una ansiedad terrible en su corazón, hasta destruir su propia alma. Verso 32. Por el camino de tus mandamientos correré. Miren, me gusta eso. O sea, a veces me ha tocado correr sendas que son muy agradables, como caminitos en lugares especiales donde uno puede correr a veces. Lamentablemente aquí en Guatemala ya casi no hay eso, pero existen algunos polipódromos. O sea, son sendas donde usted tiene un paisaje bonito, un lugar agradable, donde usted está corriendo y no siente el tiempo. El salmista le dice al
Señor, fíjese, me gusta, dice, por el camino de tus mandamientos correré. O sea, tu vida va a ser más bendecida, más placentera, va a haber gozo. Cuando usted aprendas a correr por los senderos, por los caminos de Dios. Y eso solo puede ser con su palabra. Dice, cuando ensanches mi corazón, o sea, que le pedías más grande mi corazón para que quepa tu palabra. Y oiga, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. O sea, yo he conocido personas que quieren conocer la palabra, pero no tienen intención de guardarla. Entonces, simplemente, ¿para qué? Dice el verso 34, dame entendimiento y guardaré tu ley. Y oiga, esto es fundamental. Y la cumpliré de todo corazón. Cuando usted ama, no hace las cosas por sacrificio. ¿Es cierto? ¿A qué me refiero? Si usted ama a una persona, va a sentirse gozoso, va a ser agradable atender a aquella persona. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, si usted no quiere a alguien, es una carga. ¿Es cierto? Es un peso. Cuando usted hace las cosas por obligación, tengo que hacer tal cosa, tengo que ir a tal cosa, tengo que hablar con no sé quién, y hasta la expresión se ve que, pobre qué difícil hablar ahí. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí el salmista? Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Pero esto me gusta. Y la cumpliré de todo corazón. Porque Jesús dijo, mis mandamientos no son gravosos. ¿Por qué, hermano? Porque si le amamos y guardamos su palabra, esos mandamientos no son gravosos. Dígame la cosa, hoy en la mañana usted vino arrastrando los pies. Tengo que ir a la iglesia, es que hoy es domingo. Va a estar bueno compartir. Hay que ir a la iglesia. ¿Así vino o vino gozoso? Vino contento, que es un tiempo de alabar a Dios, un tiempo de oír la palabra del Señor, un tiempo de comunión con sus hermanos. ¿Sí? Y el gozo del Señor no puede estar en nuestra vida si no cumplimos la palabra de todo corazón. Por eso sus mandamientos no son gravosos. Sigamos leyendo. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Miren, esto de la guianza es tan importante. Hace un año y piquito tuvimos una experiencia, Yolanda fue mi ayudante, cuando fuimos a la boda de Martín. Un lugar que cuando llegamos no hubo problema para entrar. Nos estaba esperando un señor en moto y nos fue metiendo por ahí, y los caminitos aquellos en el quichero y el barranco, y se iban dividiendo, unos para allá, otros de... Bueno, le entraba muy bien. Cuando salimos de ahí, le digo a aquel, ponete el GPS, gracias a Dios por el GPS. La palabra de Dios es el GPS de nuestra vida, hermano. Y vino y mira, apenas la señal aquí, pero andate por aquí. Y empezamos. Y había un pedacito donde no se miraba la carretera, no solo se miraba dónde estábamos, bro. Y entonces, adivinando la primera sección, unos 3 kilómetros, y ahí llegamos a un punto donde me dijo aquel, ahora sí, aquí se ven cabal todos los caminos, pero ahí está el puntito donde estamos. Y en un momento le pregunté a la derecha, a la izquierda, y en lo que me contestó me metí de nuevo. Después me costó dar vuelta y venir de regreso otra vez. Ahora, ¿por qué? Porque eso guía nuestra senda para no perdernos. Usted no puede ser guiado si no tiene la palabra de Dios en su vida, en su corazón. Dios sabe que ese es el GPS que te va a llevar por sus caminos, por sus sendas. Es el que te va a llevar para bendición. ¿Me entiende el punto? Es una forma de decirte, hijo mío, por aquí no, es por acá. Pero si usted no conoce la palabra de Dios, no la ama, no la guarda, no la medita, ni siquiera sabe qué dice, ¿cómo va a ser guiado, hermano? ¿Me entiende el punto de esto? Y aquí se lo pide, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. O sea, lo que le está pidiendo el salmista es mi voluntad, lo que yo quiero es caminar por tu senda, por lo que tú quieres. En otras palabras, hermano, la palabra nos ayuda a
nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Amén. Y cuando alineamos esa voluntad, Dios está contigo y no va a haber quien te haga frente. Entiende el punto de eso. Sigámoslo bien. En ella tengo mi voluntad. Y oiga lo que le pide el salmista. A mí me gusta eso. Le dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Hermano, hay momentos en la vida, todos tenemos a veces avaricia. Vamos a decir: no, hermano, mire, yo nací sin eso. ¿No es cierto? Todos en algún momento deseamos algo que no se dé. Eso es avaricia. Entonces, ¿qué es lo que le pide el salmista? Que mi corazón se incline a lo que tú dices, a tus testimonios, no a la avaricia. Ese es el punto. Veamos otro pasaje. Salmo 43, versículo 43. Todo el Salmo 119. Mire lo que le dice ahora el salmista: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. ¿Qué era lo que anhelaba el salmista? Que tu palabra esté siempre. ¿Qué fue lo que le dijeron a Josué? No se aparte de tu boca esta palabra, ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Y como le digo, no es cosa de solo repetir como loco algo aprendido. No se aparte de tu boca, es porque está viniendo de tu corazón. No se aparte de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Usted sabe que la palabra juicios en ese contexto significa sabiduría, significa entendimiento. Lo que le está diciendo el salmista es: en tus mandamientos está tu sabiduría, tus juicios, y en ellos yo espero. Verso 44: guardaré tu ley siempre, y oiga esto, hermano, para siempre y eternamente. O sea, ¿qué era lo que anhelaba? Caminar un día domingo en la palabra de Dios. No, le dice: la guardaré para siempre, eternamente. Qué maravilloso también. Nosotros leímos este salmo, es totalmente el amar a Dios, amando su palabra. Termina esta porción y le dice en el verso 45: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué dijo Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Por qué? Libres del error, libres de desagradar a Dios, libres de muchas cosas. A veces creemos que la gente que vive conforme a la palabra, ay, pobre, ese no tiene libertad, pero ni de ir a ver un partido porque tiene que ir a la iglesia. ¿Será así la cosa, hermano? ¿Será así la cosa? Son los hombres los que le han puesto mandamientos encima de las cosas. Eso fue lo que le reprochó Jesús a los fariseos. Ustedes han anulado la palabra de Dios para montar encima sus testimonios y tienen cosas y mandamientos: que lavar el jarrito por dentro y por fuera, limpiar la colcha donde dormían porque podía estar contaminada espiritualmente. O sea, una de cosas: se lavan las manos no sé cuántas veces. Ahí se lo dice Marcos 7. ¿Qué es lo que les está diciendo? Eso no es la palabra de Dios. Eso es una atadura legalista si se está poniendo religión. La verdadera palabra trae libertad. El apóstol Pablo decía: hasta se nos han infiltrado para venir a tratar de ver y quitarnos nuestra libertad. Estar en Dios es ser libre, hermano. Y claro, no libre para pecar, no libre para... Y amigo, ¿quién puede hacer lo que quiera? No. Pero se está moviendo en una zona de seguridad cuando está caminando con Dios. Amén. Está caminando en esa seguridad, en esa libertad. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Vamos al verso 97. Todo Salmo 119. Oiga lo que le dice el salmista, hermano. Oh, cuánto amo yo tu ley. Miren qué expresión. Cuánto amo yo tu ley. O sea, mire, hermano, este siervo se emocionaba de la palabra. Señor, cuánto amo yo tu ley. Quiero meditar en ella, quiero andar conforme a ella, quiero guardarla, quiero entenderla, quiero que sea mi senda
camino. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Alguien con ese corazón, sí es cierto que le diga, Señor, te amo? Si no hay esto, si no me amáis, no guardáis mis mandamientos, dijo Jesús. ¿Cuánto amo yo tu ley? Y oiga esto, todo el día que sea mi meditación. O sea, como le digo, no es que usted deje de trabajar o deje de hacer lo que tiene que hacer. Usted puede meditar en la palabra en muchas ocasiones. ¿Es cierto o no? A veces oyendo la radio, a veces hay tantos tiempos que dejamos en nuestra vida, hermano. Yo tengo un trabajo los lunes y esta semana me va a tocar 3 días ese trabajo. Tengo que salir a las 7 de la mañana y es la hora de todo tráfico. Y voy para la zona 10. Me tardo 45 minutos, 1 hora. Y le digo, yo no pierdo tiempo. Es un tiempo de orar en lenguas y de oír 2 predicadores escucho en el camino. A Harold de Shabbat y después a Sergio Enríquez en Ebenezer. O sea, tengo hecho qué es lo que voy a oír y qué es lo que voy a hacer. Porque si estoy manejando, no voy a descuidar el manejar por estar orando en lenguas o por estar oyendo la palabra. Y lo que está haciendo es usar el tiempo para 3 cosas al mismo tiempo. Me estoy desplazando, estoy manejando, estoy oyendo la palabra y estoy orando. Entonces no hay tiempos muertos, si usted lo sabe aprovechar. Me toca mucho a veces esperar en aeropuertos. La última vez, la semana pasada, el vuelo se atrasó como 45 minutos. O sea, lo que hago es leer y leer y leer y leer y leer. Porque tengo que leer diariamente cierta porción y voy adelantando otras, porque a veces tengo mucha situación que no me da tiempo de terminar de leer, pero ya lo traigo adelantado. O sea, siempre podemos hacerle tiempo a las cosas de Dios. ¿Me entiende el punto de eso? Eso es lo que tenemos que entender, hermano. Y mire, el beneficio más grande lo va a tener usted mismo en su vida, en su familia, en sus finanzas, por todos lados. Porque Dios es fiel. Tú guardas mis palabras, es que tú me amas y yo vendré y te amaré y serás prosperado en todas las cosas y todo te saldrá bien. Hermano, entonces no tiene problemas. Sí tengo problemas, como cualquier persona. Pero la diferencia no es el problema que tiene, sino es a quién tiene con usted para enfrentar el problema. ¿Me entiende la diferencia? Sigamos bien. Guardaré tu ley, andaré en libertad. 197. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Los mandamientos de Dios te dan sabiduría, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Mire, Dios te va dando un entendimiento de las cosas increíble. Muchas cosas que a veces alguien tiene, no, mire, esto será bueno, será malo. Métase con la palabra de Dios, ya no va a preguntar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te puede guiar cuando conoces la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Si no, no tiene cómo hablar. Es como que te pongan, imagínense que ahí en el cliché me hubieran puesto un chinito a la pata que no hablara español para que me dijera por dónde salir. No, ya estaríamos perdidos ahí. No sé, cuando me bueno, ¿qué está diciendo? Lo mismo nos pasa con Dios cuando no conocemos su palabra. Es como que nos hablan en chino. La gente no, y por eso la gente no distingue. Si aquí ponemos a alguien a hablar en mandarín y aquí alguien en cantonés, no me pregunte quién está hablando cada cosa, solo sé que los dos me suenan extraños y no los entiendo. Y a mucha gente le pasa con las palabras, con la palabra de Dios, es como que le hablan en chino. ¿Por qué? Porque no le interesa. Terminemos de ver esto. Verso 100. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. O sea que tampoco es cosa de edad. Mire, hermano, usted ya tiene 70, usted ya es sabio en la palabra. No necesariamente. Puede ser más sabio un patojo de 25 años. Correcto, depende de cuánto se ha metido con Dios. De todo mal camino, verso 101, contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. ¿No se ha fijado que hay sendas donde hay un abismo, hay algo que hay un rótulo? Hay un aviso ahí, que tenga cuidado, que pase con cuidado. Eso es la palabra. Dice, de todo mal camino de esa salvista me he contenido.
¿Por qué? Para guardar tu palabra. De todo mal camino. Verso 102. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Y oiga este verso 103, hermano. Dígame si ese es su sentir. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿No has sentido el sabor rico de la miel? Lo que el salmista le está diciendo: Señor, tu palabra en mi boca es lo más rico, más que la miel, lo más dulce. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Mire, una de las cosas que produce cuando usted se mete con Dios es que va a empezar a tener lo que se llama celo santo. Es cuando uno ve las grandes torciduras de los hombres y se indigna. ¿Me entiende el punto? ¿Por qué? Usted sabe cuál es la palabra de Dios, cuál es la verdad de Dios. Dice el verso 105, muy conocido es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la antigüedad, la lámpara tenía una cosa larga para que alumbrara a nivel de la tierra. O sea, no como hoy llegaba la linterna y la llevar. No, en ese tiempo llevaban aquí y la linterna iba abajo y era de otra cosa, lógico, tenía un fuego ahí que alumbrar. Entonces el salmista le dice: lámpara es a mis pies tu camino, pero tu palabra ilumbrera a mi camino. O sea, tu palabra es la que me enseña que voy por el camino correcto, es la que me enseña por dónde debo caminar. No hay otra forma, hermano. Y fíjese lo que le dice, aquí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el Salmo 111 le dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Hermano, usted sabía que la herencia más linda que Dios te ha dado es su palabra, porque es la forma de conocerlo, es la puerta que te abre una relación con Él, conocer a Jesús, la salvación. Todo viene, ¿por qué? Por predicar la palabra de Dios. Dice: porque son el gozo de mi corazón los testimonios de Dios. Salmo 119, 112: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. O sea, que lo que él quería era: yo quiero serte fiel. Aborrezco a los hombres hipócritas, más amo tu ley. O sea, no es cosa de apariencia: ay, hermano, qué bien, qué bueno se ve. No, guarda o no guarda la palabra. Verso 141, miren por dónde andamos ya. Pequeño soy y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. O sea, no es cosa de grandeza humana, ¿entiendes? Y dice el 165, hasta ahí voy a dejar Salmo 119 y quiero ver un pedacito de Proverbios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, porque voy por las sendas de tus mandamientos y ahí no hay tropezaderos. Eso es lo que está diciendo el salmista. Ahora, quiero terminar con este pasaje que está en Proverbios 4, del verso 20 al 22. Mira lo que dice aquí la palabra: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Eso es amar a Dios, hermano. Eso es amar a Dios. Ya creo que después de todo lo que hemos visto, ya me entendió por qué el mensaje se llama: si amas a Dios, amas su palabra. Porque Jesús dijo: si no me amas, no guardas mis mandamientos, y si me amas, guardarás mis mandamientos. Es una conexión que no la podemos romper. No podemos llamar la palabra, no solo leerla cada 15 días, de vez en cuando. No, es meditar de día y de noche en ella. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y oiga, ¿por qué?
porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. Esa es la bendición de la palabra. Preguntas que usted se debe hacer a su vida. Primero, ¿cuánto anhela la palabra de Dios? ¿O puede vivir sin ella? Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se recuerda eso? Ahora, ¿cada cuánto necesitamos pan, hermano? Tal vez desayunó bien, pero a la una le hace ruidito ya. ¿Cuánto anhelamos la palabra? Y esto es un indicador. ¿Cuánto tiempo le dedicamos diariamente a la palabra? Ay, hermanos, que no tengo tiempo. Ay, hermanos, que estoy muy cansado. Ay, perdón. Nada es aceptable. ¿De acuerdo? Tercero, realmente guía la palabra tus decisiones y tu camino. O sea, que lo que haces está línea con la palabra. Cuarto, has aprendido a meditar en ella continuamente, ser una parte de ti. Y finalmente, estás creciendo siempre en el conocimiento de la palabra y en tu entendimiento de ella. O sea, podemos venir y decir: mi hermano, hace 3 años yo no entendía, ahora ya lo entiendo. Hace 4 años yo empecé a oír de esto y hoy ya entendí que lindo, eso es lo que quiere Dios. Estamos creciendo. O seguimos con los pasajitos típicos de las épocas nada más. Termino con este versículo, Juan 14:15, donde empecé: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Vamos a orar esta mañana.